Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Qué gusto saludarlos a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional. Bienvenidos a Bien Dateado en Vivo. A partir de este momento nos comprometemos con ustedes a entregarles la mejor información de servicio. Así que vaya por un café, un tinto, colóquese cómodo o cómoda en su sofá y disfrute de esos 60 minutos de información sobre esos temas que nos interesan a todos los colombianos. Y es que lastimosamente en el mundo se pierden miles y miles de toneladas de alimentos anualmente. Una cifra que resulta bastante contradictoria debido a que todavía hay países en el globo que no cuentan con esa seguridad alimentaria. Pues hoy en este Bien Dateado les estaremos contando y los estaremos orientando sobre cómo podemos optimizar, reaprovechar esos alimentos, esa comida que llega a nuestra mesa y que al final del día desechamos, desperdiciamos. Nos estará acompañando en instantes una experta en agricultura y alimentos, representante de las Naciones Unidas, quien estará dialogando con nosotros en directo. Recuerde que desde ya se puede comunicar con este programa desde distintas partes del país para generar su conversación, la pregunta, la opinión que tenga en directo. Nuestros canales de comunicación están habilitados para que a partir de este momento en el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, nos envíe sus preguntas e inquietudes sobre este tema fundamental. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. Ustedes de cualquier dispositivo móvil se puede conectar y nos dejan en los comentarios sus interrogantes. Puede interactuar con nosotros en tiempo real en @institucionaltv, además de llamarnos a esa línea, el 220-0707. 220-0707 para que tengamos esa interacción directa. Nos cuenta desde qué región del país se está comunicando y nos genera el interrogante o la pregunta que tenga en nuestro espacio. Iniciamos este espacio con esta cita. Mire, el hambre es un virus que sí tiene vacuna y es la generosidad. Lo dijo el Papa Francisco al referirse a los millones de toneladas de alimentos que se desperdician en el mundo anualmente. En Colombia, según el Banco de Alimentos, se pierden cerca de 10.000 toneladas al año, cantidad que serviría para alimentar casi a todo Bogotá en el igual periodo. Pues fuimos a una de esas 1.500 fundaciones que el banco provee de alimentos y conocimos historias que realmente reconfortan. Miren ustedes. En Colombia se pierden cerca de 10 millones de toneladas de alimentos al año, cantidad suficiente para alimentar a los 10 millones de habitantes de Bogotá en igual periodo. Pero, como lo pronunció el Papa Francisco, el hambre es un virus que sí tiene vacuna: generosidad. En ese sentido, el Banco de Alimentos de Bogotá atiende a más de 1.500 fundaciones con población vulnerable. Lo que hacemos es que salvamos alimentos que por algún motivo, sea por tamaño, por forma, por maduración o cuando hay excesos de cosecha y no logran comercializarlos, que estos alimentos, antes de que lleguen a un contenedor de basura, podamos llevarlos a un comedor de una fundación que atiende población vulnerable. Recogemos los alimentos, tenemos un equipo idóneo y preparado para hacer este trabajo en vehículos de tracción humana. Pasamos por las bodegas, recogemos el alimento, es seleccionado y clasificado y luego es enviado en los camiones para las fundaciones para que sea consumido de la manera más pronta. Para nosotros Corabastos ha sido importantísimo porque sin ellos, sin el apoyo que tenemos de ellos, no sería posible hacer este trabajo. Ellos nos han abierto las puertas, nos han abierto las oportunidades, nos han dado un espacio en el que nosotros podemos trabajar y nos dan todo el apoyo de sensibilización también para que los comerciantes nos conozcan. Y el corazón de los comerciantes es de que han entendido que es mejor alimentar que botar. En su juventud, Albanubia Duque era considerada como una de las grandes promesas del deporte nacional y soñaba ser medallista olímpica. Yo me metí a la Liga del Valle y salí en el tiempo como un futuro de Colombia. Yo corría 400 metros. Al fallecer su madre le sobrevino la tristeza y el maltrato de sus abuelos y tíos la llevaron a la drogadicción, un infierno en el que estuvo durante 18 años. La calle da un sufrimiento enorme, las aguantadas de hambre, escondiéndonos que no nos violen. Muchas cosas que pasan. Un buen día alguien me habló de la palabra de Dios. Me dijo, si entregas el corazón a Dios, Él va a cambiar enteramente tu vida. Y yo dije, bueno, me dejo ayudar y me llevaron a una fundación de hombres en Cali. Y yo dije, no, yo tengo que abrir la de mujeres para poder ayudarlas.
Una transformación que le permitió ganar una beca para estudiar y trabajar en la Fundación Nueva Vida para Mujeres de los Estados Unidos durante 3 años, institución de la que copió sus objetivos y de regreso fundó e instaló en el hoy barrio Santa Fe de Bogotá. Hace 27 años he iniciado esta obra. Yo fui adicta a las drogas y por eso amo ayudar a las personas. Mi lema siempre es ayudar a las mujeres, pero con todos los juguetes. Cómo es que estudien, aprendan así lo que yo hacía, que si me tocaba trapear en Estados Unidos, esto lo aprendí en mi país. Comencé y el Banco de Alimentos me abrió las puertas. Sí, me abrió las puertas y cada 8 días me bendice mucho el Padre Saldarriaga. Al ver que él me ayuda, yo no desprotejo a las mujeres de la calle, a las prostitutas. Cuando llegó la pandemia, yo les daba más de 500 comidas diarias. ¿Y quién me ayudaba? El Padre. Me llamaba, venga Albita, que hay mucha sopa, hay mucho plátano, y yo corría. Ahora he dado más poco, porque la cosa se ha puesto más difícil, pero en nuestro país se pierde la comida y muchos alegan que estamos muriéndonos de hambre, y yo digo, es el colmo, habiendo tanta comida para arreglar. Nosotros aquí le ponemos el toque femenino, ¿no? Que es pelar la pulpa, convertir eso en maravillas. Y yo le ayudo a muchas fundaciones también, que ellas necesitan su colaboración. En aquella época comenzamos con 10. He tenido hasta 100 y pico, ¿sí? Pero a veces los recursos no dan. En este momento tengo casi 30 mujeres y cada una tiene 3, 2 hijos, 4. Entonces yo reúno cada 15 días a toda la familia y nos hacemos un montón de gente. Pero siempre estoy pendiente de la alimentación. Y es que lastimosamente la pérdida y el desperdicio de alimentos sigue siendo una situación que preocupa y mantiene todavía en vilo a todas las autoridades del país. Esta pérdida no solo se da en las diferentes etapas de comercialización y distribución, también se presenta en nuestros hogares. En Bien Dateado, en este contexto, les contamos esas cifras principales que se dan en el país al momento del desperdicio de alimentos que encontramos en nuestros hogares. En Colombia se botan 9.7 millones de toneladas de alimentos cada año, suficientes para darle de comer las 3 comidas que se necesitan al día a 8 millones de colombianos, suficientes para darle de comer a 8 guajiras completas durante todo un año. Con los alimentos que botamos en Colombia, podríamos, por ejemplo, darle de comer a todas las personas de Panamá, de todo Uruguay y de todo Luxemburgo durante todo un año. $6.2 millones de toneladas corresponden a alimentos que se pierden en la etapa temprana de la producción y 3.5 millones de toneladas corresponden a alimentos que se desperdician durante las etapas de transformación, comercialización y distribución de alimentos. Al mirar el gran balance de pérdida y desperdicio de alimentos para el caso de Colombia, lo que encontramos es que 2/3 partes corresponden a pérdidas y 1/3 parte corresponde a desperdicios dentro del comportamiento de las cadenas agroalimentarias. El desperdicio, cuando se estudia el desperdicio, es importante entender que solo el 17% de todo el desperdicio que se genera en una economía típica de Latinoamérica está producida dentro de la comercialización. Esto quiere decir que es el desperdicio que se hace en las cadenas, que ocurre en los supermercados, que ocurre en las tiendas o en las plazas de mercado, mientras que el 28% del total del desperdicio está sucediendo en hogares. Un 6% estaría siendo en el procesamiento y tendríamos un 21% estaría en manejo y almacenamiento y un 23% en producción.
Las pérdidas y desperdicios de alimentos representan pérdidas gigantescas de dinero. En el mundo, en un año, se pierden cerca de 936 billones de dólares, lo que corresponde al Producto Interno Bruto de países como Holanda o como Indonesia. En Colombia, lo que desperdiciamos en un año representa casi 15.4 billones de pesos, lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto colombiano. Quiere decir que de todo el desperdicio que se produce en el país, solo se tiene certeza real y medida de muy pocas partes del desperdicio. Por ejemplo, hogares es una parte que no se mide, que es donde en todos los hogares, cada vez que una fruta se pasa, cada vez que algo no está en las condiciones óptimas, pues básicamente se desecha. Entonces se tiene cifras particularmente sobre la comercialización y la producción. En Colombia y en el desarrollo de nuestros sistemas agroalimentarios encontramos que hay diferentes factores que explican la pérdida y desperdicio de alimentos. Para el caso de la producción primaria encontramos que los productores tienen limitada información respecto a sus sistemas productivos, que no son conscientes de la adopción de buenas prácticas agropecuarias. Encontramos que hay usos del suelo ineficientes que a su vez llevan a periodos de siembra, periodos de recolección y periodos de cosecha que no son adecuados. Allí encontramos una parte importante de las pérdidas en la producción primaria de alimentos. Cuando pasamos al ciclo de transformación, comercialización y distribución de alimentos, encontramos nuevamente que hay unos factores que representan pérdida de alimentos. Estos son limitada infraestructura de transporte, limitado uso de cadenas de frío, limitada información por parte de los consumidores que nos llevan a que nosotros mismos seamos responsables de estar consumiendo porciones innecesarias, demandando en los mercados más de lo que efectivamente consumimos y a su vez estamos siendo partícipes de los desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y es que a propósito de este tema, no todos los alimentos para el consumo humano se aprovechan de la mejor manera. Debemos tener más conciencia al momento de optimizar, reaprovechar y reusar esa comida que llega a la mesa de nuestro hogar. Hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre el desperdicio de alimentos y cómo todos los colombianos podemos tomar conciencia para generar esas herramientas, esas técnicas que nos permitan aprovecharlos. Hemos invitado a esta hora en directo en este espacio a Daniela Hidárraga. Ella es consultora especialista en pérdida y desperdicio de alimentos de la FAO en Naciones Unidas y nos va a hablar justamente sobre la alimentación y la agricultura. Daniela nos acompaña a esta hora. Mucho gusto, Daniela. Gracias por estar conectada con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes por conectarse a este espacio tan valioso. Verdaderamente valioso, déjeme decirte, con este tema fundamental que estamos tratando hoy y queremos empezar indagando sobre qué tipo de campañas existen hoy en Colombia para prevenir el desperdicio de alimentos. Daniela. Vale, es una pregunta interesante porque de hecho es un tema que tomó bastante auge en los últimos 2 años, a pesar que es un tema que se viene trabajando hace muchos más en todo el mundo. En Colombia tomó una importancia relevante gracias a una legislación que probablemente muchos escucharon. En cuanto a campañas de educación, principalmente se busca que los consumidores tomen decisiones mucho más conscientes, que los productores, comercializadores y cada uno de los actores de toda la cadena agroalimentaria y de todo el sistema alimentario tomen conciencia de su rol y logren sus comportamientos o mejorarlos para que todas esas pérdidas y desperdicios de alimentos que estamos generando como sociedad y como sistema alimentario vayan reduciéndose, ojalá hasta la meta de llegar por lo menos a la mitad para el año 2030. Como campañas desde Naciones Unidas hemos impulsado estas herramientas de educación que interfieren con toda la alimentación y todas las prácticas de alimentación que tienen que ver con cómo almacenar adecuadamente los alimentos, cómo planificar la compra de alimentos adecuadamente, cómo utilizar todos los alimentos que consumimos y que adquirimos y que llegan a nuestras ciudades y a nuestros centros de distribución de manera adecuada y de manera responsable, precisamente enmarcados en un consumo sostenible y en una producción que viene mucho más atrás también de manera sostenible.
Daniela, ¿la jurisprudencia colombiana contempla multas o sanciones para aquellas empresas o personas que desperdicien los alimentos? No, hasta ahora no. Como te contaba y como les contaba a todos ustedes, desde el 2019 se tiene una ley, que es la ley 1990, la cual objetó la creación de una política nacional para las pérdidas y desperdicios de alimentos, la cual se ha venido desarrollando desde el gobierno nacional en cabeza de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo que quiere decir que es un problema que se agrupa, se define y se trata en este momento en el país con título grande de seguridad alimentaria y nutricional, como un del sistema alimentario que afecta a la seguridad alimentaria y nutricional del país. Legislación se vino desarrollando, a la vez se desarrolla la política que se está definiendo en este momento e incluyen diferentes acciones. Aún no se cuenta con una reglamentación específica para esa política, allí nos dirá si se contará con alguna sanción o no, pero hasta ahora no existe. Creo que aquí la pregunta del millón es saber y entender cómo se puede prevenir la pérdida de millones de toneladas al año de alimentos. Daniela. Claro que sí, para eso es importante que distingamos que este fenómeno, las pérdidas y los desperdicios de alimentos, aunque son lo mismo, afectan básicamente a todo nuestro ecosistema, a toda nuestra sociedad y también a la economía. Lo importante es aquí conocer que, aunque como les digo, es el mismo fenómeno, tiene diferencias, como lo explicaron en la nota anterior que ustedes vieron. Las pérdidas son todo ese excedente que se atribuye a las primeras etapas de la cadena agroalimentaria. Las etapas de cosecha, post cosecha, todo lo que ocurre en nuestras fincas, en nuestros lugares de pesca y demás, el almacenamiento y el acopio que se da allí y hasta la distribución en nivel de mayorista. Es decir, como lo mostraban en la nota del Banco de Alimentos de la Central de Abastos de Corabastos en Bogotá, hasta ese punto se generan pérdidas. Y los desperdicios de alimentos son lo que se genera después, en donde ya como consumidores tenemos una responsabilidad mucho más grande. En los supermercados, en las plazas de mercado, en los fruers, en los diferentes centros en donde nosotros nos abastecemos de alimentos y posteriormente en donde los consumimos. Nuestros hogares, los hoteles, los restaurantes, los casinos, los programas sociales de alimentación. Allá ocurren los desperdicios de alimentos. Ahora, cuando vamos conociendo mucho más el fenómeno, qué son pérdidas, qué son desperdicios, cuál es mi rol en el sistema alimentario, porque aquí seguramente nos escuchan consumidores, productores, distribuidores, comercializadores, transportistas, empezamos a ubicarnos dentro de toda esa cadena agroalimentaria y empezamos a definir de qué manera podemos aportar a esa prevención. Puntualmente, como consumidores, pues tenemos que contemplar nuestro consumo de alimentos desde un principio responsable y ético, en donde aprovechemos todos los alimentos que finalmente adquirimos. Daniela, ¿y en ese momento se hace necesaria una reforma agraria para evitar estas preocupantes cifras de desperdicio de alimentos que se presentan en el país? Claro, se tienen que solucionar muchos fenómenos y muchas características estructurales de nuestros sistemas alimentarios, claro que sí. Se tienen que hacer a través de, por supuesto, políticas públicas fuertes, instituciones fuertes que conozcan del fenómeno, que sepan cómo impactarlo y precisamente con políticas que se articulen hacia una producción y hacia un consumo sostenible. Una de las herramientas que es el punto de partida de ello será esta política que tendremos en el país, que además exaltamos mucho porque es una apuesta legislativa importante en la región de América Latina y el Caribe, porque pocos son los países que hasta ahora tienen una política que haga frente hacia la pérdida y el desperdicio de alimentos. Esperamos en los próximos meses conocer mucho más de la política y empezar su implementación. Daniela Idarraga nos va a estar acompañando en instantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas para resolver esos interrogantes, ¿verdad, Daniela? Que tengan todos nuestros televidentes, entonces no te muevas, ya nos volvemos a conectar, ¿te parece? Aquí estaré. Perfecto, a nosotros les contamos a los televidentes que desde ya usted puede comunicarse con nosotros, enviarnos esas preguntas, llámenos, queremos escucharlos, queremos leerlos. Está habilitado el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde nos deja esos interrogantes por medio de notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en la transmisión que originamos en el Facebook Live o también marcarnos desde diferentes regiones del país al 220-0707. Nos cuenta desde la ciudad donde se está comunicando, el municipio, el departamento, su nombre y nos plantea la inquietud. Y es que darle un nuevo uso a los alimentos que nos sobran en casa es una nueva percepción que debemos tener todos los colombianos para poder optimizar esa alimentación que guardamos en nuestra mesa, darle una buena planificación a los productos
y también de generarles una rigurosidad al momento de empezar a aprovechar esa comida que llega en el día a día a nuestros hogares. Es tiempo de cuidar y valorar cada ingrediente. Esa es la invitación que les hacemos desde este Bien Dateado. Es por eso que hemos preparado la siguiente nota. El reaprovechamiento de los alimentos nace de la necesidad de buscar alternativas al problema de desperdicios de alimentos que actualmente afrontamos. A nivel mundial, el desperdicio de los alimentos está alrededor de 1.300 millones de toneladas y en Colombia, en el año 2020, estos valores estuvieron alrededor de 10 millones de toneladas. Cabe destacar que el gran porcentaje de desperdicio de estos alimentos está centrado en frutas, hortalizas y productos cárnicos. Para optimizar el uso de la comida y los alimentos en casa, lo que debemos hacer es ser responsables con el tema de lo que estamos procesando en nuestras casas. Debemos pensar en nuestra casa como una pequeña planta de producción de alimentos, donde estamos produciendo para las personas que más queremos, que son nuestra familia generalmente. Entonces, tenemos que ser absolutamente responsables, programar muy bien lo que vamos a procesar para que no se desperdicie. Primero, siendo responsables. Cuando voy a comprar en mercado, pues ser responsables con cuánto voy a comprar y que de pronto no termine comprando de más y que esos alimentos de más terminen en la basura. Así de sencillo. Segundo, también siendo responsables en la preparación de los alimentos. Saber cuántas porciones voy a preparar, saber cuántas porciones se van a consumir y que de pronto no pongámonos a cocinar muchísimos alimentos que de pronto pues, van a salir de desperdicio de la comida. Por eso es muy importante conservarlos de acuerdo al método de conservación que esté en su etiqueta. Si la etiqueta dice que es refrigeración, deben estar refrigerados. Debemos evitar que los alimentos estén expuestos a temperaturas ambientales. En el caso del hogar, lo que nosotros debemos hacer es, primero, controlar las cantidades que compramos, lo que almacenamos, que sea lo más preciso posible para que no se presenten pues, acumulaciones de alimentos y luego o se consuman descompuestos o se desperdicien. Mantenga los alimentos de tal forma que se conserven la mayor cantidad de tiempo posible. Que yo verifique fechas de vencimiento de los alimentos. Hay una costumbre que nosotros manejamos, por ejemplo, con las frutas y las verduras, y es golpearlas. Y nosotros tal vez no somos conscientes que al golpear una fruta, nosotros estamos generando una posibilidad de que ahí se generen una afectación a sus especificaciones físico-químicas. Al golpear la fruta, ella se deteriora más rápido en el tiempo. Primero que todo, desinfecto muy bien los alimentos que voy a procesar cuando aplica. Segundo, mantengo el método de conservación que me infiere ese producto, ese alimento. Si es una fruta o una verdura, la puedo mantener al medio ambiente, pero también soy consciente que no compro en exceso para que no tenga un inventario muy grande y se desperdicien los alimentos. Tercero, si el alimento me infiere a mí un método de conservación específico como la refrigeración o la congelación, debo ser muy cuidadoso. Hoy por hoy se están desperdiciando muchísimos alimentos y el reto es grandísimo para la humanidad. Evitar que más del 50% de los alimentos, como pasa hoy, se desperdicien en la cadena de producción o en nuestros hogares, pues es una responsabilidad de todos. Así que si todos ponemos un granito de arena, habrá una mejor estrategia y mejor aprovechamiento de los alimentos en el mundo.
y es que justamente de la conducta y la forma como nosotros aprovechemos los alimentos depende que todas las personas en el mundo tengamos una buena conciencia al momento de generar el aprovechamiento de esa comida que llega a nuestros hogares. Pues en este Bien Dateado hemos querido preparar información para que usted tenga presente esas herramientas, esos consejos, esas maneras de aprovechar la comida que llega a nuestras casas. Vamos a duplicar la población para el año 2030 y sabemos que estamos perdiendo alrededor del 40% de los alimentos. Pues digamos que podríamos pensar que tenemos dos caminos. Uno es aumentar las áreas agrícolas para producir comida para poder alimentar ese doble de la población que vamos a tener en el 2030, o hacemos algo mucho mejor y mucho más lógico en términos ambientales, económicos y sociales, y es utilizar ese 40% para alimentar esa población que va a crecer. En ese caso, entonces, ¿qué tendríamos? Evitaríamos los impactos que significa el aumento en las áreas agrícolas y en la producción y las emisiones asociadas al desperdicio y a la pérdida de estos alimentos. Las malas prácticas de consumo, como que nosotros queremos comprar mucha cantidad de alimentos en un hogar muy pequeño por ahorrar costos, nos llevan a incrementar esas pérdidas. Las malas prácticas también de educación, donde los alimentos a veces muestran una fecha que se conoce como consumo preferente y también muestra la fecha de vencimiento, lleva a que el consumidor se confunda y termine botando alimentos que aún están en mal estado. Y las malas prácticas también de alimentación, donde generalmente estudios han demostrado que el ser humano deja de comer entre el 15 y el 20% de lo que pide. La mayoría de los hogares, y esto es a nivel mundial, pero también hemos estado explorándolo a nivel de Colombia, aseguran que no desperdician. Tenemos un proceso cultural asociado al alimento, y cuando nos hablan de botar comida, todos lo vemos como una mala práctica. Sin embargo, necesitamos hacer conciencia. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos en un mundo cada vez con recursos más limitados, no puede ser posible que tengamos la decisión de darnos cuenta que estamos botando alimentos y no hacer nada. La decisión está en nuestras manos. Se hace imprescindible porque si nosotros salvamos la mitad de los alimentos que se botan en el mundo, podemos impactar toda aquella población que por algún motivo no tiene acceso a 3 alimentaciones al día. Una desnutrición o una malnutrición extrema como la que se puede vivir en nuestro país y en el mundo en general. Pues también nos sirve mucho reconocer estos productos que son producidos más cerca de nuestras casas. Eso se llama circuitos cortos de producción. Si los mercados y las tiendas nos están dando algún tipo de información sobre eso. También es bueno preguntar en restaurantes y en otros sitios, por ejemplo, la comida de temporada, si hay algún tipo de veda, y así nos volvemos unos consumidores un poco más responsables. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, a nivel nuestro, a nivel hogar, a nivel persona, lo que nosotros debemos hacer es, 1, comprar las cantidades que verdaderamente vamos a utilizar. 2, cocinar las cantidades que verdaderamente vamos a utilizar. 3, tener prácticas o buenas prácticas de almacenamiento en casa, porque muchas veces lo que hacemos es que ciertos alimentos que no terminamos de comer, no los almacenamos adecuadamente, se terminan dañando y tenemos que botarlos. 4, educar a todo aquel que nosotros pensemos podamos influenciar o podamos transmitir conocimientos al respecto de ello. Me refiero a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres. Si logramos hacer ese cambio de comportamiento, si logramos entender qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, si logramos medir y reducir esa huella del desperdicio y de la pérdida de alimentos, pues vamos a poder contribuir a un futuro a mediano plazo que no esté mediado por ese tipo de premisas.
Avanzamos en directo en este Bien Dateado, hoy hablando sobre el desperdicio de alimentos. Entramos a este bloque de preguntas y respuestas que tanto nos gusta, porque aquí interactuamos entre nuestros televidentes y este espacio y este programa. Hemos habilitado a partir de ese momento nuestras líneas de comunicación y nuestras redes sociales. Recuerde, por un lado va a encontrar el 312-487-0413, esa línea donde queremos escuchar su participación por medio de notas de voz. También está habilitado Institucional TV, nuestro Facebook Live, esa transmisión que estamos originando en las redes sociales, para que nos deje sus comentarios. Además, puede seguirnos y encontrar ese y otros contenidos en @institucionaltv e interactuar con nosotros en ese canal. Llámenos desde cualquier región de Colombia. Está abierta nuestra línea nacional, el 220-0707. Pues para empezar este ejercicio hemos querido invitar a Daniela Idarraga. Ya la conocíamos en nuestro contexto. Ella es especialista en alimentos, también ha estudiado todo este tema del desperdicio de comida en el país y nos acompaña en directo para resolver los interrogantes que usted tenga allá en casa. Daniela, la vuelvo a saludar con las buenas tardes. Hola, buenas tardes nuevamente. Tenemos en este momento a Paola Espinosa, quien se comunica con nosotros desde Bogotá para realizar ese ejercicio. Por eso, Paola, la saludo con las muy buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada. A ti, Paola, por comunicarte con este espacio. ¿Cuál es tu pregunta para Daniela? Sí, no, felicitarlos por el programa muy interesante. Para la señorita Daniela, ¿qué es la economía circular? Que he escuchado que está muy relacionada con todo este tema de pérdidas y desperdicios y cómo se relacionan. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir frente a este interrogante que nos plantea a esta hora Paola, Daniela? Hola Paola, buenas tardes. Sí, es una pregunta muy oportuna para este tema y para cómo ha evolucionado la manera de prevenir los desperdicios de alimentos. La economía circular es un nuevo concepto que, aunque nuevo, es una práctica que viene evolucionando desde nuestros antepasados, de hecho, y es una nueva manera de interactuar como sociedad y de desarrollarnos como nuevo modelo económico. Venimos de una economía lineal en donde básicamente tomamos los recursos naturales, los procesamos, los transformamos, los utilizamos y desechamos algunos de estos residuos que deja este proceso. La economía circular lo que dice es que tenemos que orientar de eso lineal a algo mucho más circular, en donde de manera precisamente circular hagamos una gestión mucho más responsable de todos los residuos que extraemos de la naturaleza, en donde extendamos su vida útil y en donde asimismo pues mitiguemos todo el impacto ambiental, social y económico que tiene el consumo despilfarrado en todos los sentidos. En alimentos, por ejemplo, la economía circular se puede involucrar a la prevención del desperdicio de diferentes maneras. Por ejemplo, como lo mencionaba Camila de WWF en la nota anterior, mediante circuitos cortos en donde yo corto la comercialización extensa, en donde terminan muchos excedentes de alimentos botándose y desperdiciándose, corto ese camino que va a recorrer el alimento, lo compro de manera directa, pero a la vez aprovecho mucho más su vida útil. Lo almaceno de manera adecuada, gestiono adecuadamente su residuo, elaboro compostaje en mi casa, ese compostaje a la vez lo utilizo dentro de todo el proceso de producción de alimentos mediante mi huerta, mediante la huerta de algún productor cercano. De esa manera yo recirculo el nutriente y todo lo que impactó al medio ambiente y a la sociedad y al desarrollo económico el producir ese alimento. Extiendo su vida útil y lo utilizo de una manera mucho más responsable. Entonces, es también una invitación para invitarlos, para que empecemos a pensar de manera circular y a actuar y a gestionar nuestros alimentos de manera mucho más responsable, incorporando esta economía circular en hogares y en todos nuestros entornos. Daniela, permíteme, me voy para el 220-0707. Dialogamos con nuestros televidentes. Saludamos a María Gutiérrez, quien se conecta con nosotros desde Bogotá. Hola, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece súper interesante el programa que están haciendo. Mi pregunta es, ¿cuál sería la manera adecuada de almacenar las verduras y las frutas en el hogar, pues, para evitar el desperdicio por daño y demás? Fundamental tu pregunta, María. Creo, Daniela, que es un ejercicio que todos debemos empezar a aplicar en nuestros hogares, ¿verdad? Claro que sí, claro, y la pregunta es muy acertada porque de hecho son de todas las pérdidas y desperdicios de alimentos de Colombia, el 62% de todo eso que se pierde y se desperdicia son frutas y verduras, cuando a la vez sabemos que nutricionalmente necesitamos frutas y verduras, más o menos 4 o 5 porciones al día grandes,
para tener todos nuestros requerimientos de nutrientes al día y pues tener una nutrición adecuada. La manera adecuada de almacenarlas va a depender de la naturaleza de cada una de ellas, de si requiere refrigeración o si no requiere refrigeración, de, como lo mencionaban en el video anterior, protegerla de magulladuras, golpes y demás para evitar que se deterioren en un periodo mucho más corto. Consumirlas de manera adecuada, es decir, tener el consumo mucho más frecuente para que estas frutas no se sobremaduren allí, pero almacenarlas con diferentes estrategias. Por ejemplo, las hortalizas, que es lo que muchas veces se pierde en la casa, se desperdicia mucho más rápido por el contenido de agua. Sabemos que las hojas se ponen mucho más débiles y tienden inclusive a generar huecos, agujeros, y pues terminamos desperdiciándolas, terminamos descartándolas. La mejor manera es precisamente controlar esa estructura de la hoja y el contenido de agua que tiene. Podemos envolverlas en papel periódico, en alguna toalla de cocina, inclusive en algunas telas. Podemos envolverlas, guardarlas dentro de una bolsa reciclada dentro del refrigerador. De esa manera extendemos su vida útil y le damos un uso mucho más sostenible. Otra manera es empacarlas al vacío en algunos tarros de vidrio que podamos tener en la casa. Por ejemplo, el cilantro, que es un alimento crítico que se se desperdicia muy rápido. Podemos almacenarlo en vacío en tarros de vidrio, en frascos de vidrio, y almacenarlos allí al vacío y utilizarlo de manera porcionada. Eso, hay diferentes estrategias. Básicamente es un ensayo-error, pero los invitamos precisamente a innovar desde el hogar. Perfecto, Daniela, creo que es bastante clara la respuesta. Nos vamos para @institucionaltv, nuestra plataforma en Instagram, donde también interactuamos en tiempo real con nuestros televidentes y además los leemos. Nos preguntan, cuando hablan de este tema, ¿es familiar o empresarial? En este caso, del desperdicio de alimentos, Daniela. Vale. El desperdicio de alimentos, como lo dije hace un rato, básicamente ocurre en todo el nivel de consumo y se atribuye a toda la práctica de consumo que nosotros ejercemos, sea en nuestro hogar, es decir, en nuestra casa desperdiciamos alimentos, en nuestro consumo institucional, lo que entendemos como por ejemplo los casinos o los servicios de alimentación, allí también hay un desperdicio importante. En los servicios gastronómicos, en los establecimientos gastronómicos también hay un desperdicio importante. En los servicios sociales de alimentación, lamentablemente aún hay desperdicio de alimentos. Entonces ocupa toda la escala, tanto al por menor en hogar, tanto al por mayor cuando consumimos alimentos en masa. Daniela, a esta hora nos preguntan justamente a través de @institucionaltv, cada vez que voy al supermercado, tengo la manía de tocar los alimentos, las naranjas, las mandarinas o incluso de golpearlos ocasionalmente, nos pregunta nuestra televidente. ¿Esto es bueno para el consumo? No, pues no es bueno. Es una práctica que conscientemente podemos corregir, por supuesto, dándole todo el respeto al alimento y contemplando su naturaleza. Sabemos que se va a magullar, sabemos que se va a fracturar, sabemos que va a tener, digamos, algunas afectaciones que van a llevar a que en 1 o 2 días tenga que desperdiciarse. Lo que podemos hacer, y lo que invito precisamente a esta televidente y a los demás, es a que primero eliminemos esos estándares de que es bonito, que es feo dentro de un supermercado, dentro de una plaza de mercado, porque el alimento es algo muy valioso y es un producto de todo un proceso hermoso de la naturaleza. Tenemos es más bien que protegerlo, acogerlo dentro de nuestra alimentación sin ese estándar de que es bonito, que es feo, cuidarle por supuesto su naturaleza, y si vemos al contrario uno que ya está afectado, que probablemente si yo no me lo llevo hoy, el tendero o la persona de la plaza lo va a tener que desperdiciar, pues mejor yo me lo llevo y lo utilizo ese mismo día. Y pues por supuesto no fracturarlos más con, digamos, tanta manipulación a la hora de consumirlos. Nos preguntan, Daniela, a esta hora en @institucionaltv, ¿qué tan bueno es donar alimentos ya cocinados? Vale, pues allí tendríamos que tener bastante cuidado porque, como sabemos, podríamos poner en riesgo la salud de las otras personas. Estos alimentos no tendrían una cadena de frío, no tendrían unas características probablemente microbiológicas y podríamos enfermar a las otras personas. Lo adecuado sería realizar una donación de alimentos crudos, de alimentos aptos para consumo, que además, por supuesto, representen dignidad hacia el otro ser humano con el cual yo estoy compartiendo el alimento, que no vulneremos su derecho humano a una alimentación adecuada al realizar algún tipo de donación, dando alimentos adecuados, saludables, nutritivos, en buen estado. Y pues la base de esa acción, que pues por supuesto generosamente quisiera hacer esa persona, debería ser el cocinar y el elaborar los alimentos que efectivamente van a consumir en su hogar.
Daniela, a esta hora en @institucional.tv nos preguntan si existe algunos alimentos mejores para donar, entendiendo que hay unos que son más perecederos que otros, nos pregunta nuestra usuaria. Claro, eso dependerá, por supuesto, de la capacidad que tenga la persona que recibe tu donación. Si es alguna fundación y demás, pues habrá que indagar sobre las capacidades de almacenamiento en frío, de bodegas y demás para recibir esos alimentos y que pues no los donemos para que finalmente se desperdicien, sino hacerlo de manera adecuada. Y en cuanto a calidad, lo que sí quisiéramos siempre resaltar es que se donen alimentos saludables. Hay muchos no perecederos como lo son las leguminosas, es decir, la lenteja, el frijol, el garbanzo, que son aptos para donar y los que se reciben inclusive en momentos de crisis, en donde pues se va a dar un aprovechamiento y pues no se va a perder, el alimento no se va a deteriorar, pero lo que sí es importante es que donemos alimentos saludables, en buen estado y que pues ojalá al recibirlos la persona que los reciba, la fundación o la persona natural, pues ojalá tenga las capacidades para almacenarlo y gestionarlo adecuadamente. Hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre ese desperdicio de alimentos. Tenemos que ser más conscientes al momento de consumir esos alimentos, así que los invitamos para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Lo puede hacer al 220-0707 desde diferentes regiones del país. También en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413. Nos puede dejar sus preguntas por medio de notas de voz. Los estamos leyendo en tiempo real en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live y también en @institucional.tv en nuestro Instagram. Nos preguntan justamente, Daniela, sobre esos canales de comunicación o líneas de atención, incluso lugares donde pueden las personas donar alimentos. Vale, esto dependerá del lugar en donde básicamente se alojen. Para esto se puede buscar en internet en qué puntos, por ejemplo, los diferentes bancos de alimentos, que son estos establecimientos que tienen toda la infraestructura para recibir alimentos, lo pueden hacer en las diferentes ciudades. Probablemente hay varios, muchos se articulan con las actividades religiosas de las ciudades, se puede hacer a través de eso. Lo recomendaría bajo una entidad o fundación que los vaya a gestionar de manera adecuada. Continuamos en este Bien Dateado en vivo, leyéndolos, además interactuando con ustedes. Muchas personas interesadas, mira, en crear bancos de alimentos, en fundar bancos de alimentos. Para esto existen una serie de requisitos, hay que acercarse a alguna entidad precisamente para lograr el proyecto. Vale, para conformar un banco de alimentos, conozco que existe la Asociación de los Bancos de Alimentos, ABACO. Ellos son una entidad que los asocia, los aglomera y pues acompaña todo este proceso de requisitos y todo el funcionamiento que tiene que darse al interior. Ellos serían como el enlace para poder hacerlo, que pues conocemos desde FAO Colombia. Es Daniela Idarraga, especialista en agricultura, en alimentos. Justamente ella nos está ayudando a entender porque cómo los colombianos justamente podemos aprovechar esos alimentos, cómo podemos empezar a consumir de una forma más consciente. Creo que es la invitación, Daniela, a nuestros televidentes. ¿Cuáles son esas palabras finalmente que tú les dejas a todos nuestros usuarios para ir cerrando este bloque de preguntas y respuestas y la invitación para que seamos más conscientes en ese consumo de los alimentos que llegan a nuestra mesa? Claro que sí. Bueno, la primera invitación es a innovar desde nuestro rol. Probablemente muchos acá son productores, son comercializadores, son distribuidores, son transportistas de alimentos. Innovemos desde nuestro rol, hagámonos responsables en el sistema alimentario de todos esos excedentes de alimentos. Comprendamos que existen consecuencias económicas, ambientales y sociales detrás de cada desperdicio de alimentos. Transformemos nuestros comportamientos, volvamos a lo de antes, protejamos al recurso natural que nos entrega la naturaleza a través de un alimento en una forma de fruta o verdura, consumámoslos, planifiquemos la compra y por supuesto seamos unos consumidores responsables con nuestro rol. Pues Daniela Idarraga, muchas gracias por habernos acompañado en directo a esta hora en la pantalla de Canal Institucional, resolviendo cada uno de esos interrogantes de nuestros televidentes a esta hora en este Bien Dateado. Nosotros continuamos con mucha más información de servicio hoy en este capítulo especial hablando sobre el consumo y desperdicio de alimentos. Volvemos con mucha más información en instantes. Y
Y es que según la FAO, más de 2,4 millones de colombianos no se alimentan de la mejor manera, pasando incluso hambre total o parcial. Ante esta situación se han creado mecanismos de atención como donaciones, comedores comunitarios y bancos de alimentos para atender a los más necesitados. En Bien Dateado les contamos cómo ustedes pueden acudir a estos espacios, cómo se puede solidarizar con la persona que más lo necesita en este momento. En Colombia existe una red de 20 bancos de alimentos asociados a la red Abaco, que es como se denomina esta red de bancos de alimentos, ubicados en diferentes departamentos del país que se encargan de recibir estas donaciones de alimentos y redistribuirlas o distribuirlas a poblaciones de riesgo, es decir, poblaciones donde hay pobreza o extrema pobreza y donde hay un riesgo de que las personas caigan en malnutrición o desnutrición. Nosotros como personas naturales podemos acercarnos a cualquiera de estos bancos de alimentos. También lo pueden hacer las empresas, bien sea grandes, pequeñas o medianas, y donar los alimentos. Las empresas, si lo necesitan, si lo requieren, van a recibir un certificado de donación a cambio para que puedan usarlo como deducción de impuestos. Y es importante tener en cuenta que las condiciones del alimento deben ser un alimento que no esté dañado, es decir, que todavía sea seguro consumir. Si es un alimento procesado que su fecha de vencimiento no haya llegado, es decir, que no esté ya vencido, puede que esté cerca, pero no que se haya vencido. Y así ellos se encargan de entregarle estos alimentos a las personas que realmente lo necesitan. Es importante que tengamos en cuenta que una de las condiciones es que los alimentos no estén preparados. Es decir, yo no puedo donar excedentes de alimentos que ya estén preparados. Yo lo que puedo hacer con alimentos ya preparados es de pronto entregarlos a personas cercanas y conocidas para asegurar que no se pierdan. Pero no puedo hacer donaciones porque los alimentos preparados son muy riesgosos, y más en esta realidad que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Los alimentos pueden generar una intoxicación severa, entonces alimentos preparados no nos van a recibir en los bancos de alimentos. Sin embargo, hay algunas fundaciones que sí pueden llegar a recibirlos. Entonces es cuestión de entender de pronto qué alimentos tengo yo para donar y así encontrar la mejor organización. Pero siempre mi recomendación va a ser buscar el banco de alimentos local, el que tengan más cercano, que ellos seguramente les podrán dar una muy buena guía acerca de cómo donar y qué especificaciones deben tener sus alimentos. Los invito a seguirnos en nuestra página de Unilever Food Solutions Colombia y en mi Instagram @chefdavid_ufscol para que tengan más información, no solo de este tipo de temas, sino de muchas otras cosas que tienen que ver con cocina. Eat & Save, una aplicación móvil que busca solucionar el problema más grande del desperdicio de alimentos, como lo es el uso de recursos naturales innecesarios para producir esos alimentos que van a ser desperdiciados finalmente. Lo hacemos a través de uno de los eslabones de la cadena de desperdicio, como lo es el consumo final. Los hoteles, restaurantes, cafeterías, panaderías, supermercados, entre otros, por diferentes razones, tienen que botar alimentos que están en buen estado, a veces porque lo produjeron y no lo vendieron al final del día o porque su fecha está próxima al vencimiento. Entonces lo que nosotros hacemos es proponerles, como decirles, oye, no lo botes, vas a subirlo mejor en nuestra aplicación con un porcentaje importantísimo de descuento para que la gente se motive a comprarlo. De esta forma, tu restaurante o establecimiento gastronómico vas a recuperar parte del margen de ventas, vas a tener un beneficio al apoyar iniciativas verdes, lo cual hace que tu marca se valorice y, por supuesto, hace el bien al medio ambiente. El consumidor final va a comer muy rico, va a comer barato y también va a ayudar al medio ambiente. Y esto lo hacemos, la parte ambiental, con un reporte que nosotros entregamos a ambos actores sobre cuánto gas de efecto invernadero con la huella de carbono ha evitado que vaya a la atmósfera. Nuestros competidores, si bien son indirectos, no atacan el problema de la misma forma. El beneficio que nosotros tenemos con respecto a ellos y el diferencial más indispensable de todos es la economía. Hacer empresa no es fácil para tener que llegar al final del día y tener que de pronto regalar la comida. Si puedes venderla mejor, si no, regálala. Antes de irnos, en Bien Dateado siempre nos gusta presentarles esas ofertas de educación y empleo que usted puede encontrar en las diferentes regiones del país. Llegan nuestros clasificados porque recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en Quibdó, Chocó, te puede interesar.
está dirigida a un arquitecto o ingeniero civil. La agencia de empleo se encuentra en la búsqueda de un residente de obra que resida en la ciudad de Quibdó, arquitecto o ingeniero civil, con 24 meses de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Debe presentar 2 certificaciones como residente de obra y o contratista en proyectos en donde se contemplen trabajos hidrosanitarios o impermeabilizaciones de placas o fachadas. El aspirante debe ser una persona responsable, proactiva, con capacidad de trabajo en equipo y coordinación de trabajos. Quien llegue al cargo se le realizará un contrato obra-labor y tendrá un salario de 2 millones a 4 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciadeempleo.gov.co y aplica con el número de solicitud 1626-271772-1. El programa Fulbright permite que estudiantes para doctorado en Colombia tengan oportunidad de realizar una estancia de investigación en los Estados Unidos durante un semestre académico o un año. Los candidatos deberán tener proyectos de investigación que tengan potencial para contribuir al desarrollo en las regiones de nuestro país. Esta convocatoria estará abierta hasta el 5 de octubre de 2021 a las 5 de la tarde. La beca incluye costos universitarios, tiquetes aéreos, seminarios de orientación en Colombia y programa preacadémico en los Estados Unidos. Para más información ingresa a www.fulbright.edu.co. Esta oferta laboral, solicitada en Arjona, Bolívar, te puede interesar. Está dirigida a un inspector de seguridad y salud en el trabajo. La agencia de empleo se encuentra en la búsqueda de un inspector de seguridad y salud en el trabajo con 12 meses de experiencia certificada, profesionales o tecnólogos, que cuenten con licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente y cursos de coordinación de alturas y trabajos en alturas vigentes. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato obra-labor. Tendrá un salario de 1.200.000 a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciadeempleo.gov.co. Opción vacantes Arjona Bolívar. En Bien Dateado, estamos a tu servicio. Muchos optan por capacitarse, por avanzar en su formación profesional hasta alcanzar títulos posgraduales de especialización, maestría o doctorado. Pero, ¿cuál es el camino ideal para realizar estudios de posgrado? ¿Cuáles son las áreas de mayor proyección laboral para especializarte? Conéctate con nosotros porque en Bien Dateado hablaremos sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. Conoce sobre los beneficios y ventajas que existen a la hora de escoger un proyecto de posgrado de tu preferencia. Te contaremos sobre cuáles son los requisitos que existen para acceder a una formación posgradual, métodos de financiación, becas y oportunidades para especializarte. Te contaremos sobre las universidades y destinos en el exterior más apetecidos en esta materia. Aprende a formarte. Nosotros te orientamos. Este lunes tienes una cita con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Ya lo saben, la invitación es a conservar, cuidar y consumir los alimentos. Recuerden que esa conciencia depende que nosotros podamos tener lo suficiente en casa. De esta forma vamos llegando al final de este Bien Dateado. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes muy puntuales a las 2 de la tarde para seguir informándolos y por supuesto llevándoles toda esa información de servicio. Hablaremos sobre posgrados, tema fundamental para que se conecte con nosotros este lunes desde las 2 de la tarde. Recuerda que usted puede escribirnos a biendateadogmail@gmail.com, biendateadotv@gmail.com, nuestro correo para que establezca un puente directo, un contacto con su participación, opiniones, comentarios y sugerencias de este espacio. Por hoy nos despedimos, los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. ¡Feliz tarde!
institucional, a Colombia la hacemos todos. Siendo muy pequeño, Javier Soaza perdió a su padre por la violencia que se vivía en el municipio de Anserma, en Caldas. Era pues una de las fincas mejores que habían por acá, porque era pues muy productiva y ese señor trabajaba muy bien trabajado y la verdad que pues, se veía mucho, generaba mucho empleo. Aunque intentó quedarse para proteger la tierra, por las amenazas constantes a su vida y la de su familia, tuvieron que abandonar su finca. Durante los años que estuvo lejos, Javier estudió para adquirir conocimientos en ganadería. Y cuando pudo por fin regresar a su predio, aplicó todo lo aprendido para transformar el trabajo ganadero de la región, optimizando la calidad de sus productos y garantizando con esto el cuidado del medio ambiente. Tierra, segunda temporada, domingo 29 de agosto a las 9:30 de la noche, por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Los estudiantes han continuado con las prácticas mostrando su capacidad de reflexión educativa y pedagógica a pesar de la pandemia. Este programa visibiliza las prácticas de los estudiantes de la universidad, las estrategias que les han permitido experimentar diferentes escenarios y el impacto que ha tenido en su formación. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 27 de agosto, 4:30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Respira tranquilo. El cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana. Desde el cielo protegemos nuestra tierra. A continuación, DW Noticias.
El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en Vivo Privado Deutsche Welle. Los saludamos desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. La situación sigue siendo muy crítica en Kabul tras el atentado terrorista en el aeropuerto.